Señor consellero, forma parte del plan de abordaxe integral de les llistes d'espera el non pagar al personal técnico de radioterapia les 2 horas y media extraordinarias dende septiembre? No, señor diputado. En ningún plan que yo conozca de plan de listas de espera del SESPA, en ninguno está contemplado ningún punto en el cual diga no pagar al personal técnico de radioterapia las horas trabajadas. Señor consellero, bueno, y tan sencillo como reiterar, y entonces, ¿por qué non les paguen? Porque non le están pagando. Entonces, voy a limitarme a leer algo que ya debió llegar a lesos manes y que, sin embargo, pues todavía non recibió respuesta, o al menos que tengamos conocimiento. Si fuera así, pues estaríamos muy satisfechos de sentirlo. El personal técnico del Servicio de Oncología Radioterápica de Luca llevamos desde septiembre realizando un servicio extra para reducir la lista de espera de pacientes y aún no se nos ha remunerado dicha labor. Nadie se ha dirigido a nosotros para darnos una explicación por ello. Debido a la gran lista de espera que se había generado en el servicio de radioterapia, se nos pidió a los técnicos el esfuerzo de continuar nuestra jornada laboral de 2 horas y media más cada día. Es decir, entrar a trabajar a las 2:30 de la tarde y salir a las 12:30 de la noche. Nos ofrecieron una cantidad que no fue negociable y aceptamos, ya no por la cantidad, que no era extraordinaria, sino porque consideramos la situación insostenible para los pacientes. Ni que decir tiene el esfuerzo que esa labor supuso para los trabajadores tanto a nivel personal y físico como familiar, ya que la conciliación resultaba más difícil aún. Pese a todo lo hicimos. Ya el primer mes vimos que no habían cumplido con su parte. Pese a todo, continuamos haciendo nuestro trabajo. No señalamos nada, dando por supuesto que estas situaciones extraordinarias requieren su tiempo. Sí esperábamos que al menos alguien se dirigiera a nosotros para darnos una explicación, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Ya han pasado 5 meses y seguimos en la misma situación. La lista de espera, supuestamente, ha disminuido y de un día para otro dejamos de hacer esas horas sin haber recibido nada de lo pactado. Pero lo verdaderamente penoso es que nadie se haya dignado a dirigirse a nosotros para explicarnos el porqué de esta circunstancia. Los técnicos siempre nos hemos ofrecido voluntarios para todo lo que supusiera el bien de nuestros pacientes, haciendo incluso labores que no nos corresponden. Nunca nos hemos quejado y creemos que esta realidad es muy injusta. Pues bien, esta carta lleve ahí escasamente un mes y lo que nos gustaría escuchar es si esto ya está resuelto, si ya así, pues que lo diga y si no, cuando lo piensa resolver, porque esta xente que se comprometió con su traballo al buen funcionamiento del sistema sanitario, ¿no? y a corregir lo que por otro lado es falta de planificación, pues tiene derecho al menos a tener una explicación, ¿no? De por qué no se paga o por qué se tardó tanto. Sí, me alegro mucho de esta pregunta porque, aparte, me permite reconocer un error y no me duelen prendas cuando hay que reconocer los errores. Lo he hecho en otras ocasiones y lo seguiré haciendo toda mi vida. Y, por otra parte, agradecer profundamente a los trabajadores del Servicio de Oncología Radioterápica de Luca, técnicos del laboratorio, su compromiso con el sistema sanitario. Y tercero, pedirles disculpas si es verdad que ningún equipo directivo se ha acercado a ellos a explicarles el motivo. Y voy a intentar explicar el motivo, explicar por qué se produjo la situación que se produjo y confirmar claramente que en muy breve tiempo recibirán solamente aquello por lo cual han trabajado y que merecen, porque es de derecho el que reciban el dinero de su trabajo. La gerencia del aeropuerto, después de estudiar las listas de espera, y estamos hablando una vez más de la pregunta de la comparecencia anterior, para el tratamiento de oncología radioterápica, conjuntamente con el jefe de servicio de oncología, deciden establecer un programa especial para disminuir las demoras en los tratamientos de oncología radioterápica. Se consideró que una opción era implementar en el mes de septiembre del 2016 un aumento de la jornada desde las 22 hasta las 24 horas por parte del personal técnico responsable del manejo de los aceleradores lineales. Esto permitió la disminución de la demora media en todos los tumores, adecuando la demora a lo que establecen las guías de práctica clínica.
El periodo de este plan extraordinario se estableció entre el 19 de septiembre y el 10 de febrero de 2017. El complemento de productividad variable vinculado a los programas especiales está reconocido en el acuerdo de 16 de junio del 2016 del Consejo de Gobierno BOPA 17 de junio del 2016. Dentro del apartado A habla de programas especiales para reducción de demoras. Se entendió por parte de la gerencia en ese momento que en ese punto tenía cabida el tratamiento de radioterapia en el programa especial de técnicas no intervencionistas. Y evidentemente se equivocó. Como es sabido, el Servicio de Salud del Principado de Asturias está sujeto a control financiero permanente por parte de la Intervención General, a la que se traduce en la gestión de personas, en el análisis de la prenómina y, en particular, de los programas especiales que se incluyen en la misma. Y al revisar esta partida, se comprueba que no se ajusta al motivo por el cual se desarrolló. Los planes especiales vienen regulados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de septiembre del 2010, según el cual la oncología radioterápica no figura en los distintos listados que aparecen en el mismo. Por ello, se inicia de inmediato un expediente para la modificación de este acuerdo. El expediente se encuentra ya firmado por el gerente del Servicio de Salud y en fase de valoración correspondiente en su discurrir administrativo, que concluya con una aprobación por Consejo de Gobierno ampliando e incluyendo la radioterapia y la oncología radioterápica dentro de ese acuerdo del 2010. Desde el primer momento hemos intentado buscar una cobertura legal a este compromiso, tanto en el trabajo como en la previsión de futuro, que es en lo que estamos trabajando, no solo en la remuneración del trabajo hecho, sino una previsión para el día de mañana si es necesario volver a implementar alguno de estos programas en oncología. En el mismo momento que se resuelva el expediente y que creemos será en muy breve plazo de tiempo, el personal cobrará las cantidades adecuadas. A los trabajadores, vuelvo a decir, es justo agradecerles y reconocerles el esfuerzo y la paciencia, y decirles que el hospital siente no haber podido satisfacer en tiempo y forma los pagos comprometidos, pero, repito, se solucionará en el mínimo tiempo posible.